Episodio especial de Halloween, el bosque de la bruja. Estaban a punto de despedirse, al menos ella así lo suponía. Ya habían conversado por casi una hora. Notaba que aquel chico, conocido suyo desde hace no más de un par de meses y con quien había salido solo en otra ocasión, se había quedado sin más que decir. No era la misma persona que había conocido anteriormente. Al parecer algo lo tenía perturbado. Bueno, ¿qué te pasa? Dijiste que no querías ir al cine porque no íbamos a tener la oportunidad de conversar mucho, y por eso hemos venido a esta cafetería. Pensé que serías más comunicativo, al menos que te portarías como en las otras ocasiones en que nos vimos. Menciona la chica, joven al igual que su acompañante. Su comentario lo hace a manera cómica, esperando una reacción de él. Sí, perdóname. En la mañana vi una noticia y no le di mucha importancia hasta hace poco. Es algo raro, y la verdad es sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Y quiero que me lo cuentes, así tendrás al menos algún tema de conversación. Desde que te conocí te gusta hablar mucho. Interrumpe la chica y sigue con su tono cómico. No sé, no creo que sea algo que quisiera conversar contigo. No se trata de algo malo que me haya pasado a mí precisamente. ¿Crees en temas sobrenaturales? ¿Te ha sucedido algo que crees que desafía toda lógica? Pues la verdad no y no. Creo que el mundo es más simple de lo que nos quieren hacer creer. Las cosas son lo que son y no existe nada más. Pero siempre me gusta que me cuenten ese tipo de historias. Lo sé, yo opino lo mismo hasta cierto punto. Y de no ser por lo que escuché hoy en las noticias, no estuviéramos teniendo esta conversación. Déjame decirte lo que pasó. El año pasado regresaba con mi padre de un pequeño viaje de excursión al pueblo cerca del lago cuando pasamos por la carretera. Hay una sección de la carretera donde está una enorme piedra, poco antes de una curva un tanto pronunciada. Vimos a una persona subir desde el empinado terreno que va directo hacia el río. La persona se veía mal, como si hubiera pasado varios días a la intemperie, mojado, manchado con lodo y con lo que parecía una herida en la cabeza. Nos hubiésemos alejado lo más pronto posible ante un desconocido de esas características, pero mi padre notó que se trataba de un montañista o un corredor. A mi papá le gustaba practicar ese deporte y notó la mochila de hidratación y el resto de indumentaria de un corredor. Él dudó en un principio en parar para ofrecer ayuda. Al ver que el hombre herido y cansado nos hizo señas desesperado con su mano, disminuyó la marcha y frenó a unos 20 metros por delante del sujeto. Yo me asusté obviamente y le dije que no se detenga si no era necesario. Mi papá también se mostró cauteloso y sin salir del vehículo le preguntó si necesitaba ayuda al extraño. Él solamente le pidió que llame una ambulancia o a la policía. Mi papá le ofreció una botella de agua que teníamos de sobra y unas galletas. El extraño, muy agradecido, se sentó a un lado de la carretera y comió y bebió. Era un hombre de 35 a 40 años. No se veía de aspecto peligroso, como un loco que vive en las montañas, sino en efecto era un deportista que al parecer había sufrido un accidente. Él incluso sacó su teléfono celular para verificar si se encendía, pero estaba sin batería, al parecer. Por lo visto, no representaba peligro. Mi papá decidió esperar un rato hasta que venga la ambulancia, y según confirmaron, venía desde el pueblo del lago y no tardaría más de 10 minutos. Una locura parar a ayudar a un extraño, mucho más después de las cosas que se han escuchado últimamente, menciona la chica. Sí, eso pensé, pero el hombre no parecía un ladrón, sino en efecto alguien perdido. Al parecer tenía esas zapatillas caras para correr, un reloj especial y su teléfono celular. Pero había algo raro en su forma de actuar, como si le hubiera pasado algo terrible. Sus manos temblaban y no sabía si era por el frío o por alguna experiencia. Su estado catatónico nos alarmó mucho. Muchacho, dime qué te pasó. ¿En dónde te perdiste? ¿En la montaña o en el bosque? Le preguntó mi papá. Me han dicho que los caminos de la montaña son traicioneros y que siempre se debe ir con precaución. En cambio, en el bosque tienes solamente un sendero de salida
que es siguiendo el río hasta la zona de las cabañas donde están los guardabosques. Tú, al parecer, decidiste cruzar el río y venir hasta la carretera. Es el camino más largo que puede haber. El hombre por un momento se quedó con la mirada perdida en la montaña. No me perdí. Casi todos los fines de semana suelo venir a correr por este bosque. Desde la zona de turistas sigo el sendero hasta las montañas y luego regreso por donde usted me acaba de indicar. Estas fueron las primeras palabras que dijo el extraño en un tono más calmado. ¿Y entonces qué pasó? ¿Tuviste algún accidente? ¿No te han robado las cosas? Parece que tienes todavía tu teléfono celular. Te golpeaste la cabeza. Mi papá seguía preguntándole. Yo también me había dado cuenta de que tenía una herida en la frente y tenía marcas de sangre en su camiseta. Sí, me caí y me duele todavía, mencionó el hombre, y al tocarse la frente y ver su propia sangre fue como si le vinieran recuerdos de algo aterrador que le pudo haber sucedido. Intentó incorporarse, tambaleó un rato y se cayó. Era como si se hubiera desmayado. Ese momento salimos del auto y fuimos a ayudarlo. Estaba en el suelo, casi en la mitad de un carril de la carretera. Era muy peligroso dejarlo ahí. Entre mi papá y yo lo levantamos y lo llevamos más allá del borde donde había hierba. En ese momento decidimos que era mejor no dejar que se desmaye por si el golpe en la cabeza fuese más grave de lo esperado. Le preguntamos muchas cosas, su nombre, dónde vivía, y más con el objetivo de que no se duerma mientras venía ambulancia. Es terrible, pero todo indica que hicieron bien en quedarse a ayudarlo, menciona Leia. Como te dije, en verdad era alguien que necesitaba ayuda. Todo se puso raro a partir de ese momento. Estaba asustado y no paraba de ver en dirección al bosque que quedaba a lo lejos y en las faldas de la cadena montañosa. Desde ese instante no paramos de revisar nuestros relojes pendientes del tiempo que le podría faltar a la ambulancia para llegar a nuestra posición. El hombre empezó a balbucear. Al inicio no se entendía lo que decía. Después de un tiempo logró calmarse un poco y lentamente logró articular algunas oraciones. Empezó a hablar normalmente y nos contó lo que le sucedió. Te voy a relatar todo lo que recuerdo tal y como nos lo contó a nosotros. No es un invento mío. Estaba corriendo por el sendero hacia la montaña. Empezó su relato. Corrí con intención de dejar atrás los árboles. Es un camino muy largo y ya venía corriendo como 18 kilómetros cuando decidí que no podía seguir viviendo con la culpa. Estaba yendo en dirección a los precipicios de las faldas de la montaña. Quería quitarme la vida, quería suicidarme. ¿Crees que en efecto se arrojó a un precipicio? Hasta donde sé, esa zona es muy peligrosa y algunos montañistas han muerto ahí. Lo interrumpe la mujer. No puedo creer que no me hayas contado esto antes. Es una de esas experiencias que no las olvidas fácilmente. No lo he olvidado, de hecho. Me parece que he estado reprimiendo estos recuerdos, como si mi cerebro se negara a creer en todo. Esto es apenas el inicio. Tenía una herida, pero no se veía tan mal como si en verdad hubiese saltado a un precipicio. De haberlo hecho, jamás hubiese logrado llegar hasta la carretera caminando. La ambulancia no llegaba, y el hombre siguió hablando. Al momento que habló de suicidio, mi papá y yo nos vimos el uno al otro y sentimos que hicimos lo correcto al ayudarlo. Aunque las cosas que dijo me provocaron pesadillas por mucho tiempo. Sé que está mal decirlo, pero hasta cierto punto desearía jamás haber parado a ayudarlo. ¿Cómo puedes decir eso? En verdad necesitaba de su ayuda y sin ustedes hubiese muerto ahí mismo. Lo que he dicho es algo malo, lo sé, y es un pensamiento que surgió la mañana de hoy. No creas que soy una mala persona. Ayudar a alguien que lo necesite es lo correcto, y lo hicimos. Pero las cosas que dijo, lo del suicidio es solamente el inicio. Después de mencionar su intento de quitarse la vida, mi papá le ofreció más agua y le dijo que lo único que importaba es que se encontraba bien ese momento y que pronto llegaría la ayuda. Mi papá se levantó e impacientemente volvió a llamar al número de emergencias. Les mencionó que se trataba de alguien que intentó quitarse la vida, por si había un protocolo específico para eso.
Siguió hablando con la central de emergencias por un rato y escuché cómo preguntaba insistentemente cuánto se iba a demorar la ambulancia en llegar. Mientras tanto, el extraño siguió hablando. Mi hermana, ella murió de una sobredosis de pastillas. Pertenecía a una secta, un culto misterioso al que se había unido hace poco más de un año. Su muerte fue culpa mía. El extraño empezó a llorar. ¿Cómo pudo ser tu culpa? Le pregunté con el fin de que siga hablando, de que no pierda el conocimiento. Cuando supe que se había unido a ese grupo tan misterioso y descubrí algunas de las prácticas que empleaban para adorar a dioses paganos, yo corté comunicación con ella. No respondí a sus llamadas, no quería saber nada de ella. Corté todo tipo de comunicación con ella. Nunca se me ocurrió que iba a tomar esa decisión. Debí haberlo visto venir si tan solo hubiese pasado más tiempo con ella, si hubiese intentado separarla de ese grupo de enfermos, al menos contestar sus llamadas. Las pastillas eran mías, ansiolíticos. Ella sabía que yo debía tomarlos y un día me visitó y se las llevó. Se notó como el extraño dejó caer algunas lágrimas. En un par de minutos se recompuso y se sentó en el suelo, cubierto de hierba. Se notaba una mejora en su situación. Hay algo en esa montaña, en ese bosque, siguió hablando. Le pregunté que de qué hablaba en particular. En ese punto pensé que empezaba a delirar. Seguí mirando impaciente mi reloj. La ambulancia no debería tardar en llegar. Iba a saltar. Llegué hasta el precipicio. Estuve al borde y miré hacia abajo. Corrí más de 20 kilómetros hasta llegar a la zona montañosa, donde es peligroso pasar. Tenía toda la intención de saltar, y no lo hice. Decidí regresar. Tuve miedo. No sé si muchas personas piensan constantemente en quitarse la vida, pero en mi caso, al estar frente al abismo, cambié de parecer. Es muy diferente cuando piensas en hacerlo y el tomar la decisión final de hacerlo o no. Terminé envuelto en lágrimas recordando a mi hermana. Me llené de una rabia enfermiza, de un odio que llenó todo mi cuerpo, y no salté. Tuve grandes deseos de encontrar a los miembros de aquella secta y vengarme. Sumido en ese mar de ira, caminé en dirección opuesta al abismo y lloré por mi hermana. Estaba resuelto a lo que dedicaría mi vida desde ese momento y empecé mi largo viaje de regreso. Sabía que se me había hecho tarde. Ya era casi mediodía del día de ayer, me parece. De esa manera empecé mi viaje de retorno por el mismo lugar por el que había llegado. Era un camino muy largo. Siguió con el relato. Sería mucho más largo y complicado el regreso que la venida considerando el cansancio físico y mental, y también el hecho que no tenía pensado realizar el viaje de regreso. Había recorrido una mayor distancia de lo usual, acorde a mis entrenamientos. Era consciente de mi cansancio y se me había hecho tarde, pero no sería problema llegar a las cabañas y pedir ayuda ahí. En poco tiempo me había recuperado y empecé a correr de nuevo de manera suave. Fui muy despacio por el sendero. Juro que el sendero estaba limpio cuando pasé por ahí por primera vez. No había piedras grandes, ni troncos a medio camino, nada. Después de haber corrido por algunos kilómetros me encontraba de nuevo en el bosque y noté un pequeño claro en esa zona. No lo había notado bien la primera vez. Minutos antes empezó una ligera llovizna, pero en esa zona los árboles tenían ramas más espesas y apenas caía el agua. La hierba que crecía en esa zona era de un color verde claro, más intenso que la hierba del resto del camino. Esta hierba cubría casi todo el suelo, y al entrar en la zona creció el silencio. No sé cómo explicarlo, pero hacía menos ruido ahí que en el resto del sendero del bosque. No se escuchaba la lluvia caer en las hojas de los árboles, no se escuchaba el viento, solamente escuchaba mi respiración y sentía fuertemente los latidos de mi corazón. Toda la hierba crecía hasta la misma altura y solamente a cada lado del sendero, extendiéndose por muchos metros hasta que se mezclaba con los espesos y altos árboles. En ese momento tropecé con la raíz de un árbol, caí de frente y terminé golpeándome la cabeza contra el suelo de tierra. La herida que tengo es producto de esa caída, un golpe directo contra la tierra y unas piedras pequeñas. Juro que no había ninguna raíz salida en medio del sendero la primera vez que pasé por ahí. Al encontrarme herido en el suelo,
Logré apoyar mis manos en el suelo con la intención de levantarme. Recuerdo vagamente que al levantar mi cabeza pude ver a un toro de color negro entre los árboles, comiendo la extraña hierba que había visto. Me miró, y luego todo se vuelve borroso. No sé si lo que le voy a contar en verdad pasó. Daría lo que sea para que todo eso no haya sido más que una terrible pesadilla. No estoy seguro, pero creo haber perdido el conocimiento. Siguió su relato. Mientras tanto, mi papá había ya dejado de hablar con el hospital. Ambos seguíamos viendo nuestros relojes compulsivamente, impacientes de que la ambulancia llegue y ayuden a ese pobre hombre que parecía ya como si hubiese experimentado algo en verdad atroz. Seguimos escuchando atentamente el relato, mientras no le quitaba la vista a la montaña en el horizonte. Creí perder el conocimiento. Digo, creo, porque de repente era de noche cuando recuerdo haberme caído al mediodía. Seguía en el suelo, sentía mucho frío y tenía una fuerte sensación de sueño. Intenté incorporarme y me costó mucho. Había un fuerte viento y veía moverse a los árboles de manera muy agitada. Y, en lo alto, una luna llena iluminaba lo que más podía el frío bosque. Cerca de mí, en las sombras, escuchaba moverse las ramas de los arbustos alejados del sendero. Estaba muy lejos de la zona de las cabañas y ya había caído la noche. El trayecto muy largo por delante y no tenía una linterna para iluminar el camino. En ese momento me preocupé mucho. Qué ingenuo el pensar que la oscuridad y el largo camino por recorrer serían las únicas cosas de las que tendría que preocuparme aquella noche. Sentía que cada vez el viento era más frío y fuerte. Me alejé instintivamente de los ruidos que había escuchado y corrí. Me alejé lo suficiente y empecé a ordenar mis pensamientos. En estas situaciones lo más importante es pensar antes de actuar precipitadamente. Así es como empecé a hacer cálculos sobre la distancia que debía recorrer. Era importante no malgastar mi energía y mantenerme concentrado. No debía dejarme vencer por el temor de estar solo en la noche en aquel oscuro y frío bosque. Calculaba que tenía por delante alrededor de unos 8 o 10 kilómetros de camino en la penumbra, dijo el hombre herido, mientras veíamos nuestros relojes y advertimos que ambulancia estaría por llegar muy pronto. Al ser un terreno plano, calculé que me demoraría menos de una hora, y como mi celular aún tenía casi toda la carga, decidí utilizar su linterna para iluminar mi camino. Y corrí a una marcha suave, pero corrí. Había escuchado las historias que la gente contaba sobre esa zona montañosa y por el sendero que iba a ser mi trayecto de regreso. Habían rumores de personas que habían caído y muerto en aquellos peñascos y de casos de extrañas desapariciones en el bosque. Y corrí, no al máximo de mi capacidad, pero firme y sin mirar hacia atrás o a los lados. Mi intención de terminar con mi vida me llevó a esta pesadilla que apenas estaba iniciando. Ridículamente pensé que los espíritus del lugar querían reclamar la vida que en un momento estuve a punto de ofrendar, que fuerzas diabólicas estarían confabulándose para que me pierda en este frío bosque. De esta forma, pasando a formar parte de las leyendas que se cuentan sobre esta zona a las faldas de la rocosa cadena de lúgubres montañas. Hacia mi izquierda, en un tramo sin muchos árboles altos, se veía en un cielo sin nubes la cima de la colina más cercana. En lo alto y en la oscuridad, un solitario árbol. Su imponente, alta y oscura figura, que recordaba a una cruz, contrastaba con la luz de la luna que tenía muy cerca. Y corrí. En ese punto no se me ocurrió detenerme, siempre alumbrando bien el suelo para evitar caer de nuevo. Sentí sudor en mi frente y me lo limpié con la muñeca. La sensación fue extraña y me di cuenta de que era sangre. Noté que mi camiseta también estaba manchada con ella. El pensamiento más ridículo que tuve fue que pude haber muerto, que en verdad decidí saltar o que la caída me había causado la muerte. Que aquel momento no era sino un purgatorio, una pena que debía pagar por haber decidido desaparecer de este mundo, así, nada más. Entonces pensé en mi hermana y eso me dio fuerzas para seguir. Y corrí. Lo hice más deprisa. Debí recorrer unos 4 kilómetros del sendero cuando la vi. Una anciana totalmente desnuda parada en medio del sendero, apoyada con un alto y primitivo bastón hecho de muchas ramas arrejuntadas. Piel arrugada,
ojos totalmente abiertos y una siniestra sensación de alegría de haberme visto, me helaron la sangre. No la vi hasta estar a unos 4 o 5 metros de ella. Pensé que ese bastón era un pequeño árbol que había crecido cerca del sendero y por eso no la noté hasta que estuvo muy cerca de mí. Era como si hubiera utilizado el bastón para esconderse hasta que yo estuviera lo suficientemente cerca. Se apartó del mismo y me saludó. «Hola», gritó y extendió sus manos hacia mí. Mi corazón explotó ese momento. Rápidamente la esquivé y corrí a toda velocidad hasta que ya no pude seguir. En medio del camino y en postura amenazante se encontraba el mismo toro negro que había visto antes. Los ojos del animal brillaban con la luz de la luna. Me miraba fijamente mientras bajaba la mirada para indicarme sus terribles cuernos. Su mortal filo me apuntaba en postura amenazante y me dio la impresión de que en cualquier momento iba a cargar contra mí. A mis espaldas la anciana avanzaba lentamente hacia mí, con sus brazos extendidos y manos abiertas con intención de atraparme. Corrí por la izquierda del sendero, colina arriba. Los iba a dejar atrás y luego bajaría por otro sendero para seguir con mi camino. Me alejaba de las zonas con más árboles y arbustos, de las zonas oscuras. Mientras subía el cielo se nubló ligeramente y empezó a llover. No sentía el frío por lo agitado que estaba y perdí de vista a los docentes que me obligaron a tomar este difícil camino. Subí la pequeña colina hasta llegar a un terreno plano y me pareció ver figuras que saltaban de un árbol a otro. Estas sombras se movían rápidamente como si fuesen aves nocturnas. Murciélagos, pensé, por raro que sean en una zona con un clima como este. Traté de descansar un poco hasta que a lo lejos, caminando suavemente y subiendo por la colina, vi subir a la terrible bestia, sin apuro, sin agitarse. No podía parar, no aún, y continué subiendo con todas mis fuerzas. Terriblemente agitado, y con la sensación que mi corazón iba hasta estallar, llegué a la parte más alta de aquella zona. Vi de repente al solitario árbol que descubrí hace tiempo mientras corría por el sendero. El encuentro fue sorpresivo porque pensé que debía estar en la siguiente colina y no en esta zona, pero estaba seguro de que era el mismo árbol. Era alto, sin hojas y con aspecto de haberse muerto hace mucho tiempo, 2 ramas extendidas hacia los lados como si fuese una cruz. Era eso lo que mi mente pensó que tenía enfrente cuando me lo encontré súbitamente. La mayor oscuridad de su figura resaltaba en la negrura del cielo, ligeramente iluminado por la luz de la luna que se colaba por las nubes de lluvia. No veía casi nada, y entonces noté que había perdido mi teléfono. Lo solté cuando vi a la anciana por primera vez. Definitivamente debe ser una cruz. Alguien de seguro podó los restos de este enorme árbol y dejó las ramas más largas y anchas a manera de que forme una cruz. Seguí el ascenso con total seguridad de que mi vida corría peligro y que toda esta experiencia podía estar solamente en mi imaginación. Nada de lo que sucedía podría ser real. Avancé rápidamente por un sendero hasta lo que parece haber sido un mirador hace mucho tiempo. Algunos postes de madera que pudieron servir como guía para los viajeros lucían olvidados, confundiéndose con la tierra. Subiría el último trecho y bajaría por el otro lado de la colina, y volvería al sendero con la esperanza de haber dejado atrás a aquellas figuras de pesadilla. Quedarían como 10 o 15 kilómetros más que los correría con todas las fuerzas. No me esperaba encontrar lo que vi a continuación. «Deben creerme». Los ojos del hombre se abrieron más mientras continuaba su relato. La ambulancia debió haber llegado hace ya varios minutos. Estoy seguro de lo que vi. A pesar de haber perdido mi celular, la luz de la luna era lo suficientemente fuerte como para distinguir que ahí, en ese lugar, estaba en pie un enorme monolito. Pude ver extrañas figuras grabadas por todos sus lados. La formación rocosa, claramente transformada por manos humanas, estaba en medio de lo que era todo el espacio que permitía visualizar la formación montañosa que se encontraba después. El pico más alto estaba ya cubierto de niebla, y se visualizaban truenos que sonaban hasta el lugar donde me encontraba. Y caminé hacia la extraña roca, atraído por ella, y la toqué. Sentí el relieve de las figuras talladas en la piedra. Los extraños seres y formas los sentí en mis dedos.
fría y resbaladiza por el musgo y líquenes que ya crecían en ella, y por la humedad. Sentí en la oscuridad el relieve en la piedra de lo que debía ser una monstruosidad con cuernos. Inmediatamente pensé en el animal que me venía siguiendo por el sendero. Nada de esto podía ser real. Debía haber muerto en el acantilado, estaba seguro. Dejé de tener sentir temor y sentí entrar en una especie de trance hipnótico. No podía quitar la mirada de aquella extraña roca. Me asombraban las extrañas e inquietantes figuras que había en ella. En un instante llegué a reconocer el lugar donde estaba. En efecto, era un mirador que un tiempo era muy frecuentado. Había estado aquí antes y jamás recuerdo haber visto aquel monolito. Por su enorme tamaño y peso, no imagino cómo lo podían haber traído hasta aquí. Mi asombro me distrajo de muchas cosas. Apenas notaba que la lluvia se había tornado más fuerte, el intenso frío que empezaba a sentir y el sonido de sollozos de una persona al otro lado del mismo monolito. Cuando el hombre se dio cuenta de mi presencia, se asustó en mayor medida de lo que él me pudo asustar a mí. Reconocí la inusual túnica que llevaba. Pensé que era uno de los locos de la antigua secta que poblaba las montañas y a la que mi hermana se había unido. Las personas que hablaban de la venida del apocalipsis desde los cielos, de los otros dioses. Me dijo: tú, no importa quién seas, no podrás evitar mi ascenso. Quédate donde estás. Y sacó un extraño cuchillo y me amenazó con él colocándolo en mi cuello. Me quedé inmóvil como ordenó, siendo consciente de que podría matarme en cualquier momento. La muerte no me perturbaba, ya no importaba. Todo el escenario era tan irreal y llegué a desear en efecto haber saltado al precipicio y no haber tenido que vivir todo esto. Fue entonces cuando vi venir al animal. Pensé que el toro me estaba siguiendo a mí, pero por alguna extraña coincidencia parece haber estado dirigiéndose en esta dirección todo el tiempo. ¿Acaso yo también fui atraído a este lugar por alguna extraña razón? La bestia siguió caminando, pasó por cerca de nosotros y se situó en algo que no había visto antes, una especie de altar de piedra no muy elevado del piso. Fue entonces cuando sucedió lo más extraño. El toro se recostó en esa superficie plana de piedra y se quedó inmóvil. El hombre dejó de apretar el cuchillo contra mi garganta y me dice: este es mi momento, nadie me lo va a impedir, vas a ser testigo de mi ascenso. Lo que vas a presenciar es el amo y señor de todos los bosques, siempre está presente, siempre te ve. Cuando escuchas algo y volteas, está ahí detrás de ti, se esconde para que no lo notes. Siempre está presente, no puedes ser más rápido, si no te atrapa es porque no quiere. Este es mi momento, solo mira. Mi cerebro estaba destruido, perdido en el horror de esa escena sin sentido. Totalmente perplejo al estar atrapado en una completa pesadilla, no pude más que ser testigo tal y como él lo mencionó. Esto es sin duda lo más extraño, pero créanme, es la verdad tal y como pasó. Estoy seguro, estaba más despierto que nunca. Después de dejar de amenazarme con el cuchillo, el hombre caminó hacia el toro que se encontraba tendido, en lo que comprendía era un altar de sacrificios. Se acercó hacia él y le cortó el cuello, le abrió una gran herida en la yugular y vi la sangre salir en cantidades monstruosas. De las cosas más terribles que pude ver esa noche fue ver al hombre acercarse y empezar a beber desaforadamente de la sangre que brotaba del animal. Bebía y bebía incesantemente como si de una bestia más que de un hombre se tratase. Su ropa, su manto o túnica estaba totalmente bañado en sangre y su hedor me causó náuseas. De repente lo escuché, en medio del fuerte y helado viento, de la lluvia torrencial y el sonido del hombre bebiendo sangre, lo escuché. Un fuerte sonido como de árboles romperse en la distancia, de árboles que se rompen y están cayendo, pero sin el sonido de la caída final. El ruido no estaba muy lejos de la zona. Poco tiempo después que cesen los sonidos de árboles caer, escuché un ruido seco de algo que cae una y otra vez, sentí temblar el piso. El sonido se repetía en armonía una y otra vez, eran pisadas, algo muy grande avanzaba hacia nosotros. Lo que vi
Es la razón por la que no paré de correr desaforadamente desde la noche hasta el amanecer sin parar. Juro que fue real. Lo juro, maldita sea. Eso estaba caminando hacia nosotros y aparentemente vino en respuesta a la ofrenda de sangre de aquel hombre. Lo que vi antes, el enorme árbol viejo y muerto en forma de cruz, no era un árbol. El enorme ser bípedo, totalmente erguido, subió por la colina, dejando ver primero su enorme cabeza, como si se tratase del cráneo de una gigantesca cabra, con unos cuernos curvos sobre sí mismos y grandes y oscuros ojos huecos. Me miró y avanzó en mi dirección mientras permanecía con la espalda apoyada contra el frío monolito de piedra. El ser continuó subiendo y distinguí su delgada e imponente figura, como si fuera una gran estructura ósea mezclada con el tronco y ramas de un árbol. Enormes brazos, largos y terminando en afiladas garras que las abría y cerraba una y otra vez. Avanzó hasta notar al hombre que se embriagaba de la sangre del animal. El hombre también lo notó y se levantó y le gritó: «Llévame, estoy listo. Muéstrame los misterios de la noche, el viento, los eternos árboles. Estoy listo». Acto seguido, el enorme ser sujetó al hombre con sus dos manos y lo levantó en el aire y le arrancó la mitad del cuerpo con sus dientes. Se lo comió. El monstruo salido del infierno no se comió la mitad inferior, sino que noté empezó a exprimir la sangre que quedaba de los restos del hombre. Vi a aquel inimaginable horror regocijarse mientras saboreaba la carne y sangre del pobre infeliz. No sé si esto era lo que tenía en mente que iba a suceder. El monstruo disfrutaba el sabor de la carne y la sangre. Arrojó los restos exprimidos y empezó a devorar al toro que yacía sin vida en el altar. Lo hizo no sin antes verme con aquellas cavidades oculares vacías. Yo sería el siguiente. Entonces recuperé la sensación de mi ser y corrí. Fui en la misma dirección donde estaba la anciana y el toro la primera vez. Su visión no era nada en comparación con lo que había sido testigo, y corrí colina abajo con todas mis fuerzas. Llegué hasta el mismo lugar por el que había empezado a subir, al intentar escapar de la mujer. En poco tiempo llegué al sendero y para mi sorpresa encontré mi teléfono celular. La linterna aún estaba encendida, apuntando hacia arriba. Fui directo hacia él para recogerlo. La luz. La luz era lo único que me mantendría cuerdo mientras huía de este infierno. Llegué hasta donde estaba el teléfono, con la luz apuntando hacia arriba, y justo al momento en que me agaché y extendí mi mano para recogerlo del suelo, la anciana me tomó el brazo. Estuvo oculta en la oscuridad esperando que vuelva por el teléfono. Su fuerza era sorprendente para una anciana. «Hola», me dijo mientras me miraba fijamente con sus ojos totalmente abiertos y una sonrisa infernal forzada. Me vio de arriba hacia abajo y no dijo ninguna otra palabra. «Tómala, te la regalo», y me entregó con su otra mano una especie de cuchillo ceremonial, similar al que ese sujeto muerto puso en mi cuello. Me la entregó sosteniéndola por la hoja, de tal forma que yo pueda sostener el cuchillo por el mango. Me soltó y se alejó suavemente, y dijo unas últimas palabras antes de perderse en la oscuridad. «Todo el bosque es suyo, está en todas partes. Si lo quieres llamar, busca su símbolo y haz lo mismo». Y se perdió en las sombras. Corrí con todas mis fuerzas, pero no por el sendero. Fui en dirección de la derecha, en sentido opuesto al de las montañas y alejándome lo más posible de los árboles. Había dejado de llover y la luna iluminó mis pasos una vez más, pero de todas formas seguí utilizando la luz de mi linterna para evitar tropezar. Corrí en dirección al río que corría por aquel pequeño valle. Busqué una zona con la menor profundidad y con tantas piedras como pueda haber para que me ayuden a cruzar. Crucé el río y fui en dirección a la carretera. Nunca había hecho ese recorrido, pero estimo que es mucho más largo que si hubiera ido en dirección a las cabañas, posiblemente el doble de distancia o más. Corrí y corrí con todas mis fuerzas. No me sentí cansado hasta dentro de algunas horas, más o menos al momento en que estaba subiendo esta pendiente que da con la carretera. Apenas siento las piernas y no me siento nada bien. La batería de mi teléfono murió hace mucho tiempo.
Agradezco que ustedes hayan venido. Sin ustedes habría muerto en esta carretera. Ya no me quedan fuerzas. Con esas palabras el hombre terminó su relato. Mi papá y yo nos vimos uno al otro sin saber qué decir. Ambos consideramos delirios todo lo que nos contó, pero nos tenía perturbados la manera en que el hombre parecía en efecto haber sufrido una experiencia traumática. Poco tiempo después vino la ambulancia. El hombre empezó a alucinar y decir otras cosas incomprensibles. Dijo algo acerca de primates del tamaño de personas en los árboles, ojos que lo vigilaban en la oscuridad y más. Antes de que los paramédicos salgan de la ambulancia, el hombre me indicó el mencionado cuchillo. Lo vi. Tenía aquellas extrañas figuras. El hombre lo arrojó muy lejos. Posteriormente los paramédicos lo atendieron y siguieron todo su procedimiento para darle los primeros auxilios. Mi papá y yo nos quedamos hasta que lo subieran a la camilla. Nos dio una última mirada y noté su expresión de agradecimiento. Antes de que lo suban a la ambulancia, fijó una vez más su vista en los lejanos picos de las montañas. Aún se mantenían con niebla. Lo subieron y no volvimos a saber de él. Los paramédicos nos agradecieron por la ayuda brindada y se fueron. No supimos nada más al respecto. Mi papá me dice que posiblemente estuvo más de un día perdido en el bosque y eso debió hacer que se vuelva loco y tenga alucinaciones. Que es algo muy común volverte loco si te pierdes en un bosque, y en especial si es uno tan grande y misterioso como aquel. Eso sumado a la falta de agua y comida. Hicimos bien en ayudarlo. En verdad debe haber sido tremenda experiencia, increíble todo eso que les contó, menciona la chica, quien se mantuvo en silencio por un buen rato mientras escuchaba atentamente el relato, esperando que todo sea una broma y que solo sea una historia para divertirse un rato. Pero era serio, algo que en verdad había acontecido. Bueno, el hecho de mi papá y yo paramos para ayudar a ese sujeto fue algo que en verdad pasó, y puedes incluso preguntárselo a él si deseas. Oh, ya veo. Entonces esta historia sirve como preámbulo para decirme que quieres presentarme a tu familia, pero no era necesario todo eso. Menciona a manera de broma. Él no se ríe. Te los presentaré, no lo dudes, pero estoy empezando a creer que algunas de las cosas que dijo ese hombre son verdad. No te he contado por qué todo esto me ha empezado a molestar después de aproximadamente un año después de que pasó. Está bien, te creo. Te conozco lo suficiente como para saber cuándo dices algo en serio o en broma. Ya no me burlaré de lo sucedido. ¿Qué ha hecho que recuerdes todo esto y en especial el día de hoy? ¿Recuerdas el cuchillo que el hombre mencionó? De las últimas cosas mencionadas en su relato fue que lo conservó mientras escapaba. Lo mantuvo consigo a manera de un arma por cualquier otra eventualidad, un animal o algo, pero poco podría hacer contra aquella abominación de la que huía. También, ¿recuerdas sobre la salida familiar? Mi papá, mi mamá y mi hermano pequeño la semana pasada fuimos hacia las cabañas con las piscinas termales ubicadas cerca del lago, al que se llega por esa misma carretera. Claro, recuerdo el cuchillo y que ese fin de semana íbamos a ir al cine y no pudimos ir por esa salida. Al inicio me enojé, pero como mencionaste que no ves mucho a tus padres, me pareció bueno que pases tiempo con ellos. Esto es lo raro. En el viaje de ida vimos unos autos de policía y una ambulancia cerca de la misma roca gigante por donde habíamos encontrado al sujeto. Ya en las cabañas les preguntamos a los administradores del lugar si sabían algo sobre ese incidente. Dijeron que se trataba de una pareja que perdieron el control de su vehículo y se estrellaron contra la roca. Al parecer dejaron las cabañas para volver a la ciudad antes del amanecer, que fue cuando sucedió el accidente. Murieron ambos. Todos pasamos la noche en una cabaña de 2 pisos. En el primero teníamos una cocina y una sala de estar, y en el segundo estaban las camas. En la noche el viento fue fuerte, y mientras todos dormían, me levanté por un momento para ver a través de la ventana más grande. Al ver en el cielo despejado la pálida luna acercarse, en el horizonte
A los terribles picos de aquella cadena montañosa no pude evitar pensar en el hombre al cual ayudamos. No dormí bien. Escuchaba atentamente el sonido del movimiento de los árboles, producto del fuerte viento, las antiguas y fuertes ramas moviéndose de un lado a otro en una interminable danza nocturna. Tuve pesadillas. Tenía en la mente el terrible relato del bosque. A pesar de haber sucedido muy lejos de donde estábamos, tenía el presentimiento de que aquel relato pudo ser real en su totalidad. En más de una ocasión me desperté por algún sonido de fuera. El más fuerte de todos fue cerca de los botes de basura, donde se colocaba todo material reciclable. Al día siguiente nos dijeron que debieron ser algunos animales, lo cual es raro porque en esos botes de basura no hay comida y los animales buscan eso. Al regresar, al día siguiente, se nos hizo tarde. Estaba anocheciendo ya. Decidí conducir yo para que mi papá descanse, porque él había conducido el viaje de ida. Él estaba sentado en el asiento del copiloto. Estábamos llegando a aquella curva donde encontramos al hombre herido. Contamos la anécdota y nos reímos un rato cuando mi mamá dijo que exagerábamos cuando dijimos que éramos unos héroes. Dijo que simplemente hicimos lo correcto. Estábamos bien, reímos y conversamos algo más cuando mi papá me dijo en tono serio y conteniendo un grito para no alarmarme. Me dijo: cámbiate al carril de la izquierda, sigue recto y acelera, no mires atrás. Eso hice. Obedecí a mi papá instintivamente. Pocas veces se pone tan serio. Estaba asustado. Lo pude ver ya después de un rato. Le pregunté por qué se puso tan tenso y me dijo que acelere. No me dijo lo que vio hasta llegar a la casa. ¿Sabes lo que me dijo? Al costado de la carretera, por el lado del copiloto, mi papá vio a una mujer con características similares a las que nos indicó el hombre al que salvamos. Me dijo que se acercó a nosotros corriendo frenéticamente desde la oscuridad, saliendo de unos árboles, con unos ojos muy abiertos de forma antinatural y con una sonrisa inhumana. En su mano tenía un cuchillo como el que el hombre arrojó, lo sostenía por la hoja y lo extendía en un gesto de querer entregárnoslo. Mi papá me dijo que la vio desaparecer en las sombras de la noche por el espejo lateral del auto. Días después, sugirió que ella pudo haber ocasionado el accidente que sí se dio poco antes de nuestra llegada a las cabañas. ¿Y tu papá le avisó a alguien más lo que vio?, dijo la chica, quien ahora tenía una expresión seria. Todo rasgo de jovialidad había quedado de lado. Sabía que esto era algo serio. Sí, él notificó a los policías, dijo que una mujer con aspecto de bruja podía estar viviendo por ese lado de la carretera y que debían investigar si ha causado daño a alguien. Hoy no he dormido bien, todo por haber tenido extrañas pesadillas durante toda la noche. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Al salir de mi casa encontré el mismo extraño cuchillo clavado en mi puerta de madera. Lo he retirado y lo tengo aquí conmigo. ¡Míralo! La mujer no puede creer lo que dice, y mira cómo lentamente saca de su mochila unos trapos en donde tiene guardada la daga ceremonial. Un escalofrío recorre su espalda al notar que el viejo cuchillo tiene manchas rojas secas, sangre de las ofrendas a aquella monstruosidad que habita en los bosques. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.